Buenos días a todos y bienvenidos a este 18º encuentro anual de Benefix, realizado en este formato digital al que ya nos estamos acostumbrando obligados por las actuales circunstancias, pero esperando volver a vernos de manera presencial lo antes posible. En esta segunda sesión contamos con Javier Armentia Basterra, que es licenciado en Derecho y jefe del Servicio de Normativa Tributaria de la Diputación Foral de Álava, autor de diversas publicaciones y colaborador habitual de diversas revistas especializadas en temas tributarios, así como ponente en actividades formativas del Colegio Vasco de Economistas, entre otros, al que agradezco su disponibilidad y colaboración con Benefis en esta actividad formativa a la que amablemente ha accedido. El tema que va a tratar Javier es el domicilio fiscal y su referencia al teletrabajo, abordando los criterios en la determinación del domicilio fiscal, tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas, resoluciones de la Junta Arbitral del Concierto Económico y sentencias del Tribunal Supremo, así como tiene también algunos ejemplos prácticos relacionados con el teletrabajo y cambios de domicilio fiscal, entre otras cuestiones. La idea es que Javier realice la exposición y finalmente, si hay algo de tiempo, formularle alguna pregunta. Pues nada, ya sin más, os cedo la palabra a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar esto porque salga la presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Yo estoy encantado de estar aquí. Las presenciales sí que son más agradables, más bonitas, porque ves a la gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya este formato ya le queda poco, yo creo. Esperemos que le quede poco. Bien, yo voy a comentar un poquitico lo que es la problemática que se presenta con el domicilio fiscal, ¿no? Y sí que os voy a adelantar la conclusión, ¿eh? Ya sé que esto no se debe hacer al principio, sino al final, que es que la problemática que presenta el domicilio fiscal se resuelve caso por caso. Hay unas reglas generales que son las que vamos a ver a continuación, pero podríamos decir que luego hay que ver en cada caso cómo se aplican esos supuestos y qué solución se le da. Bien. Bueno, en principio yo voy a hacer un marco, una referencia a lo que es la relación dentro del Estado español, ¿no? Que luego haré algunas referencias en base a algunas preguntas que me han comentado en relación con el marco de la doble imposición o las relaciones entre diferentes estados. Bueno, pero primero tenemos que saber un poco cuál es la importancia del domicilio fiscal, ¿no? Bien, si acudimos a las sentencias del Tribunal Supremo, y en lo que ahora nos interesa, pues vemos que la importancia del domicilio fiscal, aparte del tema de las notificaciones, que ya en sí es importante, aunque esto en estos momentos con las notificaciones electrónicas no tiene tanta importancia como la que podía tener con anterioridad desde no hace mucho tiempo, en lo que ahora nos interesa, la importancia del domicilio fiscal es porque es el lugar donde se junta la administración y el obligado tributario y que determina qué normativa tributaria hay que aplicarle a ese contribuyente, si por ejemplo se debe aplicar la de Álava, la del territorio común, la de Vizcaya, la de Guipúzcoa o la de otro sitio, y también determina la competencia de la administración. ¿Qué administración es competente? Una persona que reside en Huelva, ¿dónde tiene que presentar las declaraciones? ¿Qué normativa se le aplica? ¿No? Esta es la importancia, lo que a nosotros nos interesa del domicilio fiscal. El lugar que determina las relaciones administración obligado tributario y que a su vez condiciona la normativa tributaria, la ley tributaria que tiene que aplicar la administración competente que va a gestionar la imposición de ese obligado tributario. Si acudimos al concierto económico, y esto de alguna manera nos permite o nos permite trasladarnos también a las relaciones que hay con el resto de comunidades autónomas, porque a este efecto el esquema es el mismo, como no puede ser de otra manera, pues vemos que el concierto económico regula concretamente el domicilio fiscal. Tiene un artículo que lo titula Residencia habitual y domicilio fiscal. Si vemos este título, pues ya parece como que nos lleva a confusión. ¿Qué ocurre? Una cosa es la residencia habitual, otra cosa es el domicilio fiscal. La respuesta es no, que no. La residencia habitual no es sino una parte del domicilio fiscal. O sea, lo importante, la clave, lo que nos debe centrar la problemática es el domicilio fiscal. ¿Y cuál es el domicilio fiscal?
Bueno, pues en el caso de las personas físicas, el domicilio fiscal es donde reside esa persona, donde reside de forma habitual. Y el domicilio de las personas jurídicas, de las demás entidades, de los establecimientos permanentes, pues es el lugar del domicilio social, pero siempre y cuando en este domicilio social se encuentren de manera efectiva, esta palabra es clave, como luego vamos a ver en las resoluciones y sentencias que vamos a analizar, se encuentre de forma efectiva centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Por tanto, lo que se precisa o lo que se requiere es, para tener un domicilio fiscal de una sociedad, lo que se requiere es que se aparezca la suma de domicilio social más que en ese sitio esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. De tal manera que si no se produce la unión de estos dos conceptos, o sea, de tal manera que si el domicilio social está en un sitio y la gestión administrativa y la dirección de los negocios está en otro, el domicilio fiscal va a ser aquel en el que esté centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Se prescinde en este caso del domicilio social. Y el concierto establece o contiene también una regla subsidiaria, que lo que hace es señalar que en el supuesto de que no sea posible determinar el domicilio de acuerdo con este criterio que acabo de comentar, entonces se atenderá al lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado, de tal manera que el domicilio fiscal será donde se encuentre ese mayor valor del inmovilizado de la entidad. Si vemos este contenido del concepto económico, observamos que hay una serie de elementos que es preciso concretar. Así, por ejemplo, nos encontramos con el concepto de residencia habitual, el concepto de domicilio social, el concepto de gestión administrativa y dirección de los negocios y el concepto del inmovilizado. Bien. Voy a poner un par de ejemplos de cómo funciona, por ejemplo, el domicilio fiscal en relación, por ejemplo, con renta y con sociedades. Bien, en el caso del impuesto de la renta de las personas físicas, lo que se hace es decir, se le va a aplicar la normativa, por ejemplo, de Álava, o de Vizcaya, o de Guipúzcoa, o de territorio común, al contribuyente que, en el primer caso que he puesto, si tiene la residencia habitual en Álava. Y además, quien va a gestionar la aplicación de los tributos, en este caso del IRPF, va a ser la Diputación Foral de Álava, siempre y cuando ese contribuyente tenga la residencia habitual en Álava. Y en el caso del impuesto sobre sociedades, es cierto que el ámbito de delimitación competencial entre territorio común y territorio foral reside en varios conceptos. Uno de ellos es el del domicilio fiscal. Y se dice, por ejemplo, que si la entidad tiene un volumen de operaciones inferior a 10 millones de euros, para evitar problemas administrativos o problemas de gestión al contribuyente, se dice, mira, ahí vamos a coger la regla del domicilio fiscal, independientemente de dónde realicen las actividades. De tal manera que si, por ejemplo, el domicilio fiscal lo tiene en territorio común, aunque haga la mayoría de sus operaciones, por ejemplo, en Álava, la normativa aplicable va a ser la del territorio común y la administración competente va a ser la del territorio común. Bien, vamos a ver qué dice la Junta Arbitral sobre el concepto de domicilio fiscal, ¿no? Y voy a comentar, en primer lugar, una resolución de la Junta Arbitral del 12 de abril del 2016 que coincide con lo que hemos comentado antes del concepto del Tribunal Supremo, en el cual pues dice, oye, la importancia del domicilio fiscal es precisamente el que determina el lugar en la que confluyen las relaciones administración y obligado tributario. Es cierto que el concierto económico no contiene un concepto de domicilio fiscal, pero, y esto es lo importante, y esto lo vamos a ver continuamente en todas las resoluciones de la Junta Arbitral y en todas las sentencias del Supremo, que lo importante en el caso del domicilio fiscal es que este es único y que en cada caso es el que es. O sea, el domicilio es, oye, ¿dónde está centralizada la gestión administrativa? ¿Dónde reside habitualmente una persona? Ese es su domicilio. Por tanto, hay que ir caso por caso, hay que ver qué circunstancias se dan en cada caso y ese es el domicilio. Y el domicilio no depende de que yo comunique cuál es mi domicilio. O sea, yo, por ejemplo, puedo residir en Álava y comunicar que vivo en Madrid. Pues lo importante para la aplicación de la normativa y la gestión del impuesto no es donde yo he comunicado, sino donde yo resido. Esta es la importancia. Vemos, por ejemplo, otra resolución de la Junta Arbitral
que esta introduce otro elemento que se dice, oye, en el caso de una entidad, el domicilio fiscal no se determina por dónde realiza la actividad, dónde ejerce la actividad, sino dónde tiene centralizada la gestión y la dirección. Ya veis cómo todo va centrado en fijarnos en los conceptos que comentaba antes del concierto económico. Vemos otra resolución, por ejemplo, esta de 20 de junio del 2016. No sé si me he ido a otra página. Que esa aporta tres ideas fundamentalmente en la materia que estamos comentando. Por una parte, que el legislador ha dado preferencia a la hora de fijar el domicilio fiscal en el domicilio efectivo, donde tienes centralizada de forma efectiva. Por eso os decía la importancia que tiene el término que utiliza el concierto económico y otras leyes del territorio del régimen común de donde sea efectivamente centralizada. Luego, lo importante para el legislador es dónde se encuentra el domicilio efectivo. Luego, por tanto, lo que más vale no es donde tú digas que estás, sino donde realmente estás. La segunda idea que tiene esta resolución es que las administraciones tributarias no van a estar condicionadas por la comunicación que haga el contribuyente. Es un indicio más, yo digo que vivo en tal sitio o que resido en tal sitio, que tengo ahí centralizada la gestión y dirección, pero bueno, eso a la administración no es más que un indicio más, pero no le condiciona el ejercicio de sus competencias. Eso sí, tendrá que poder probar que hay una discordancia entre lo que ha comunicado el contribuyente y la realidad fáctica que determina cuál es realmente el domicilio. Y la tercera idea que da esta resolución, que luego la voy a matizar, es que el cambio de domicilio determina que desde ese momento cambia la legislación aplicable y la administración competente. Aunque yo digo que esto, que está dicho expresamente en la normativa, sin embargo, necesita una matización que haré posteriormente. Si nos fijamos, por ejemplo, en algunos casos que se han resuelto en tribunales o en la Junta Arbitral sobre la concreta determinación del domicilio de determinadas sociedades, pues nos encontramos en que, por ejemplo, en algunos casos lo que se hace es fijar en indicios siempre, ¿no? Porque hay que resolver caso por caso, ¿no? Entonces, en algunos casos se dice, oye, en caso de duda, hombre, pues me quedo porque parece que pesa mucho dónde está el domicilio de los administradores solidarios de la sociedad. O se le presta especial atención al lugar en el que se lleva la contabilidad, además del lugar del domicilio de los administradores solidarios. Sin embargo, el hecho de dónde se lleva la contabilidad o qué asesor te lleva la presentación de las declaraciones, en algún caso ha servido como un indicio más para apoyar que el domicilio está en un determinado sitio. Y en otros casos ha servido precisamente para determinar que el domicilio no estaba en ese sitio donde el asesor le llevaba la presentación de declaraciones, la contabilidad y lo que fuera. Y me decís, oye, ¿y cómo puede ser esto? Que en un caso un indicio apoye una tesis y el mismo indicio apoye lo contrario. Por la conjunción de indicios. Depende de otros indicios. Entonces, de la conjunción de indicios que se dan en ese caso concreto, puede llevar a la Junta Arbitral o al Tribunal Supremo a considerar que inclina más la balanza hacia el domicilio que está en un sitio a que esté en otro sitio. En alguna resolución lo que se hace es decir, oiga, el hecho que a usted la asesoría fiscal se encuentre en el País Vasco no es un elemento determinante que pese lo suficiente para decir que el domicilio fiscal está en el País Vasco. Bien. Bueno, me voy a centrar ahora en cómo se determina la residencia habitual para las personas físicas. Bien, en principio hay tres criterios, ¿no? Estos tres criterios se aplican sucesivamente, pero teniendo en cuenta que si yo determino la residencia por uno de ellos, ya no bajo al siguiente. Si yo determino la residencia por la permanencia, ya la he determinado la residencia, luego ya no tengo que bajar al principal centro de intereses. Bien, vamos a ver esos tres criterios. Primer criterio, criterio de permanencia en un territorio. Básicamente, para situarnos, vamos a suponer que una persona ha estado dentro del Estado español, ha estado en varias comunidades, ¿no? Pues oye, ¿dónde ha permanecido un mayor número de días? De tal manera que si en un sitio ha estado más días que en otro,
en un sitio ha estado más de 183 días, pues haya estado más días del año natural, luego, por tanto, ese va a ser el lugar donde tiene el domicilio fiscal esa persona. Es cierto que aquí hay que tener en cuenta que la permanencia en un territorio juega de manera diferente en función del impuesto de que se trate. Por ejemplo, en el IRPF, la permanencia o la mayor número de días de permanencia en un territorio tiene que darse durante el periodo impositivo, o sea, el año natural, para entendernos, salvo casos de fallecimiento. En cambio, en el impuesto de sucesiones y donaciones, el mayor número de días lo tienes que computar desde la fecha de devengo a un año para atrás, o sea, al año inmediato anterior a la fecha del devengo. Una persona que fallece el 15 de abril, pues tendrás que ir del 15 de abril hacia atrás un año, ¿de acuerdo? Bien, luego, por tanto, en principio, el criterio de permanencia, y aquí viene un problema, decir, bueno, sí, ¿qué pasa si yo me voy de vacaciones? ¿Qué pasa con las ausencias temporales? Bueno, las ausencias temporales, como puede ser irte de vacaciones, no descuentan del territorio en el que estás. Si yo, por ejemplo, vivo en Vitoria y me voy de vacaciones un mes a Málaga, ese mes se me computa no en Málaga, se me computa en Vitoria. Claro, aquí el problema es determinar cuándo una ausencia es temporal. Y aquí los tribunales lo que vienen a decir es que las ausencias que ya no tienen ese concepto de temporal, tienen que tener como centro, como requisito fundamental que tú tengas una voluntad de cambiar de residencia. Evidentemente, cuando yo me voy de vacaciones, no tengo intención de cambiar de forma permanente mi residencia, o sea, de ir a residir allí con una vocación de permanencia. Sin embargo, si me voy a trabajar a otro sitio y ahí fijo la residencia, pues ahí sí que hay una vocación de permanencia. Luego, por tanto, este es el concepto que hay que manejar. En el caso del País Vasco hay que tener en cuenta que el reparto competencial se hace teniendo en cuenta a Álava, Vizcaya y Guipúzcoa como una unión. O sea, quiero decir, hay que contar el número de días que uno ha estado en territorio común y el número de días que uno ha estado en el País Vasco. Y si la competencia es del Estado, pues es del Estado. Y si la competencia es del País Vasco, entonces hay que ver si la competencia es de Álava, Vizcaya o Guipúzcoa. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que una persona está en Álava 151 días, en Guipúzcoa 61 días y en territorio común 153 días. Bien, entonces parece que ha estado más tiempo en territorio común, 153 días. Parece que la competencia tendría que ser del Estado. Sin embargo, a estos efectos, el País Vasco forma una unidad y, por tanto, se suman los días que ha estado en Álava, 151, más los días que estaba en Guipúzcoa, 63. Con lo cual, en el País Vasco ha estado 212 días frente a los 153 que ha estado en territorio del régimen común. Luego, la competencia es del País Vasco. Y luego, dentro del País Vasco, se dice, bueno, pero ¿quién de los dos? ¿Qué normativa se aplica? ¿La de Álava o la de Vizcaya? ¿O de Guipúzcoa? ¿Quién gestiona el impuesto? ¿La Diputación de Álava o la de Guipúzcoa? Y la respuesta es, ¿dónde están más días? En Álava. Pues entonces la Diputación de Álava y normativa alavesa. Bien, la segunda regla es el centro de intereses. El centro de intereses, por regla general, lo que se entiende es, oye, ¿dónde obtienes la mayor parte de tu base imponible de IRPF? ¿Dónde la obtienes? Y estos efectos no se computan aquellos rendimientos que son fácilmente deslocalizables, como son los rendimientos de capital mobiliario o las ganancias patrimoniales derivadas de capital mobiliario. Estos conceptos salen fuera y no cuentan a la hora de determinar dónde estás obteniendo la mayor base imponible de tu renta. Y en el caso que no se puede determinar la residencia por ninguno de estos dos puntos o reglas, entonces es la última residencia declarada. Oye, ¿dónde ha sido a efectos de renta la última residencia que has declarado? Pues ese va a ser el domicilio fiscal. Bien, en relación con las personas físicas se plantea una problemática, y ahora que ya vamos a entrar un poco más en la materia que creo que os interesa, que es decir, siempre se dice, oye, la residencia habitual, ¿qué es la residencia habitual? Es donde yo estoy empadronado. Es cierto que la legislación que regula el padrón dice que uno tiene que estar empadronado allí donde reside, ¿no? Yo voy a comentar una sentencia que me parece muy ilustrativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que yo creo que va a dar una respuesta concreta a esta problemática, ¿no? Bueno, en principio aquí, ¿qué se discutía? Se discutía una persona que fallece en Madrid, pero que estaba empadronada en Vitoria. Y entonces el problema es, oye, ¿qué legislación y qué administración es la competente para resolver
para determinar esta cuestión. Entonces, pues se analizan los indicios que hay. Entonces, mira, hay dos indicios que parece que esta persona se le tiene que aplicar la legislación alavesa y tiene que gestionar el impuesto la Diputación Foral de Álava. ¿Por qué? Porque esta persona estaba empadronada en Vitoria, luego, por tanto, se presume que reside en Vitoria. Y además, en las declaraciones de renta las presentaba en Álava. Bien. Pero junto a estos dos indicios que parece que inclinan la balanza a que esta persona es residente, en este caso en Vitoria, pues el tribunal dice, oye, pero es que hay más cosas que analizar. Y así, por ejemplo, se dice, oye, mira, es que fíjate, el cónyuge residía en Madrid. Bueno, esto no es más que un indicio, al fin y al cabo. Efectivamente, uno puede residir en un sitio y otro en otro, pero es un indicio. Otro indicio, oye, el domicilio de Madrid tenían una empleada. Además, esta empleada se presentó a un agente tributario del Estado y le dijo que sí, que el fallecido vivía en esa casa de Madrid. Bueno, otro indicio. Además, el causante fallece en Madrid. El médico que le atendió residía en Madrid y le atendió en Madrid. El certificado de función, pues se señala el domicilio de Madrid. El testamento se otorgó en Madrid. Las tarjetas se emitieron en Madrid. La vivienda que tenían en Madrid se excluyó de tributación porque se consideraba que era vivienda habitual. Entonces el tribunal dice, bueno, yo aquí tengo un montón de indicios y todo me lleva a pensar que esta persona, por el peso de los indicios que tengo, me lleva a que esta persona reside en Madrid. Ha habido casos todavía que han ido más lejos que esto que han dicho, oiga, pero si hemos pedido su extracto de gastos de la tarjeta y resulta que usted está gastando habitualmente en Madrid. Bueno, pues entonces su domicilio es el de Madrid. ¿Con esto qué quiero decir? Que el empadronamiento está muy bien, pero no es más que un indicio más. Yo puedo estar, por ejemplo, empadronado en un territorio foral o en un municipio para no perder, por ejemplo, determinados derechos que me pueda dar ese municipio, ¿no? Por ejemplo, corte de leña, lo que fuera, y residir, imaginaros, a 1000 kilómetros. Pues yo soy residente de ese sitio que estoy a 1000 kilómetros, no donde estoy empadronado, ¿no? También con esta sentencia lo que vemos es la problemática que se presenta. ¿Y cómo se determina la permanencia? Porque en el fondo la permanencia es contar días, dónde has estado, cuántos días has estado en un sitio y en otro. Y esto, claro, en ocasiones pues puede ser muy fácil, ¿no? Si una persona, por ejemplo, dice que vive en Vitoria pero trabaja en Cádiz, pues, hombre, pues es muy difícil pensar que va todos los días, que va y vuelve todos los días a Vitoria a dormir, por ejemplo, ¿no? Que vive en Vitoria, ¿no? En otros casos es más complicado, porque, por ejemplo, imaginaos que dice que vive en Vitoria, pero trabaja en Miranda, que está a 30 kilómetros de Vitoria y pertenece a Burgos, ¿no? Bien, aquí las sentencias que hay, o las resoluciones que hay de la Junta, lo que vienen a decir es que no se puede pasar de un criterio a otro, del de permanencia al de centro de interés, sin haber intentado agotar la determinación del criterio por el de permanencia, por el anterior, ¿no? Que además también lo que hay que hacer es valorar de forma conjunta todos los indicios que hay para intentar llegar a una solución razonable de dónde ha estado más tiempo el contribuyente. Bien, pasando a la problemática que se da en el impuesto sobre sociedades a la hora de determinar el domicilio social más donde está efectivamente centralizada la gestión y dirección del negocio, bueno, ya hemos visto lo que dice el concierto económico, que se tiene que dar una suma del domicilio fiscal más el lugar donde esté centralizada efectivamente la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Y aquí el problema es decir, bueno, ¿y cuándo se entiende cumplido este requisito? ¿Dónde se sabe que está centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios? Y aquí pues nos encontramos pues diferentes también resoluciones y sentencias, ¿no? En todas las resoluciones o de todas las resoluciones podemos sacar, ahí os he puesto unas cuantas, pero podemos sacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, no hay un concepto en el concierto económico, y no lo hay porque es que cada caso depende de las circunstancias que se den en ese caso. Pero lo importante, lo que se debe de tener en cuenta, y esto se repite en varias resoluciones que hay, lo importante es que hay que mirar las circunstancias que se dan en cada caso concreto. Hay que mirar
¿de qué concreta actividad, de qué concreta entidad estamos hablando? ¿Una microempresa, una pequeña, una mediana, una grande? ¿Y cuál es la actividad a la que se dedica? Estos tres elementos son fundamentales para determinar dónde está centralizada la gestión. De tal manera que debe de llevar al obligado tributario, o en su caso, en caso de discusión, a las administraciones, o en su caso a los tribunales si tienen que resolver, a la convicción a través del análisis de esos conceptos de en qué lugar se encuentra el domicilio fiscal. Bien, normalmente los tribunales, y aquí tenemos una resolución del 2018, lo que hace es decir, oye, yo me tengo que fijar fundamentalmente, todas estas resoluciones dicen lo mismo, por eso lo estoy pasando, las estoy extrayendo, pero os he puesto ahí unas cuantas para que veáis que todas inciden en lo mismo, en que hay que hacer una valoración conjunta de todos los documentos, de toda la documentación que hay, para saber dónde realmente se lleva la gestión administrativa de los negocios. Así, por ejemplo, en relación, por ejemplo, con una SICAP, voy a comentar los dos casos concretos que me han parecido más interesantes. Con una SICAP, medio para atrás. Con una SICAP se dice, oye, a ver, 6 de febrero del 2017, aquí me parece que bien. Sí, oye, si en una SICAP, por una parte tenemos la gestión del patrimonio y por otra parte la dirección efectiva del negocio, pero la gestión del patrimonio me lo lleva, oye, una entidad, una sociedad gestora, lógicamente sí que puedo llegar a entender que la dirección efectiva de los negocios puede llegar a estar, en la medida que no se necesitan ni empleados ni locales y tal, no se necesita de una gran dimensión, sí que puedo considerar que es el lugar en donde residen los administradores y los órganos de gobierno. O sea, ya veis que como parte de su objeto se desgaja a otra sociedad, dice, bueno, pues yo me quedo con lo que hay, y con lo que hay efectivamente los indicios me pueden llevar o me pueden conducir a entender que el domicilio fiscal es donde están los administradores y los órganos de dirección. Por ejemplo, hay otro supuesto también interesante que se dice, oye, ¿sabes cuál es el indicio que más me pesa para saber si tú debes de tributar a una administración a otra? Pues, hombre, pues que he visto que en un territorio tú tienes a tus empleados dados de alta y en el otro no tienes a ninguno. Pues lo normal es que eso te lleve a que la gestión la tengas ahí. Otro supuesto que me parece interesante es qué sucede en los casos en que, por ejemplo, imaginaros una cadena de supermercados o lo que fuera, pues que lo tiene repartidos por toda España, ¿no? Y entonces se llevan unas ciertas labores de gestión, de administración. Y aquí lo que dice el tribunal es, oye, efectivamente en todas se llevan labores de gestión y dirección, pero son, podríamos decir, muy tangenciales o muy dependientes de donde se llevan con carácter centralizado. Luego, por tanto, me quedo en ese sitio que es de donde emanan las directrices. Y, por ejemplo, hay una última sentencia que os comento que es del Tribunal Supremo que dice, oye, lo importante no es donde se reúna el órgano de administración. Lo importante es dónde se lleva la gestión y la dirección de los negocios. ¿De acuerdo? Bien, voy a comentar ahora el tema del teletrabajo. ¿Cómo está el teletrabajo? Bueno, el teletrabajo tiene dos problemas. Un problema, podríamos decir, tributario, que necesita una regulación específica sobre, por ejemplo, qué tratamiento fiscal hay que dar a las compensaciones que dan las empresas a los trabajadores por el teletrabajo. O sea, hay una problemática fiscal, pero en el ámbito del domicilio fiscal que nos ocupa, hay que decir que desde el punto de vista del concierto económico, pues es un problema solucionado. O sea, en principio no debería dar más problemas por ser teletrabajo, dará los problemas habituales de domicilio que se puede originar. ¿Por qué digo esto? Porque en principio en el IRPF, como hemos comentado, lo importante no es dónde trabajes, ni dónde teletrabajes. Lo importante es dónde resides. ¿Dónde resides? Efectivamente, yo, por ejemplo, puede ocurrir que una persona, imaginaros, vive en Vitoria, su empresa está en Burgos y él teletrabaja desde Vitoria. Pues a efectos de IRPF, en lo que es la presentación de las declaraciones, la aplicación de la normativa alavesa no da ningún problema. ¿Por qué? Porque, oye, ¿dónde resides? En Vitoria. Pues nada, normativa alavesa y Diputación Foral de Álava la competente, ¿no? Esto es así. Sin embargo, esto precisamente por lo que os he comentado, que lo importante es
la residencia. Sin embargo, en materia de retenciones de trabajo, aquí sí que tiene importancia. ¿Por qué? Sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque en materia de retenciones de trabajo, el concierto económico lo que hace es decir que las retenciones se deben de ingresar, aplicando la normativa que corresponde a ese sitio, en función del lugar donde prestes el servicio. De tal manera que si tú los trabajos o servicios los prestas en el País Vasco, esas retenciones se van a exigir de acuerdo con la normativa foral en el País Vasco. Bien. ¿Qué sucede en el caso del teletrabajo? ¿Qué sucede en el caso del teletrabajo? Bueno, pues en el caso del teletrabajo se dice, oye, el punto de conexión, la referencia va a ser el centro de trabajo al que esté adscrito el trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso del teletrabajo, pero a efectos de las retenciones de trabajo, a efectos solamente de esta materia, la clave no es el lugar en el que uno presta su trabajo, o sea, en su casa, por ejemplo. Esta no es lo importante, sino que lo importante es el lugar o el territorio en el que se encuentre el centro de trabajo al que está adscrito el trabajador. Por tanto, vamos a poner un ejemplo. Una persona que está adscrita a un centro de trabajo ubicado en Miranda de Ebro, en Burgos, vamos a poner por la proximidad geográfica, y reside y además teletrabaja en Vitoria. Pues bien, ¿dónde debe presentar las declaraciones de renta? En Álava. ¿Por qué? Porque reside en Álava. Sin embargo, ¿dónde se ingresarán las retenciones de trabajo? Pues se presentarán en territorio común. ¿Por qué? Porque el centro de trabajo al que está adscrito este trabajador que teletrabaja desde Vitoria está en Burgos. ¿De acuerdo? Perdona, Javier, sí que un teletrabajo permitiría eso de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, sería el caso, un teletrabajo, ¿no? Una empresa que uno esté adscrito a ese centro de trabajo de Cádiz y resida en Madrid o en cualquier otro sitio, eso es. Sí que pudiera darse esa situación. Ahora sí se daría esa situación. Ahora sí se daría esa situación porque efectivamente con este tema, imagina una persona que vive en Vitoria y a Cádiz, 1000 kilómetros, y está adscrito al centro de trabajo de allí. Está adscrito, pero reside aquí. La declaración. Sin el teletrabajo, podríamos decir, tendríamos un problema. No es muy difícil declarar en Cádiz. Efectivamente, porque a ver cómo demuestra que que reside aquí. Residir bajo ese concepto que he dicho de vocación de permanencia, donde están las relaciones sociales, económicas y tal, ¿no? Pues lógicamente esta persona siempre tendría que haber presentado en Cádiz. Sin embargo, con este sistema, si hay un sistema de teletrabajo, pero está escrito en centro de Cádiz, efectivamente se dice, no, yo resido aquí, en Vitoria, yo trabajo desde aquí. La declaración en Álava. Las retenciones con normativa del Estado en Cádiz. Eso es. Bueno, y ya para terminar. Ya para terminar el cambio de domicilio. Respecto al cambio de domicilio, simplemente hay que decir la matización que os he comentado antes. En principio, hay una obligación de comunicar el cambio de domicilio tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas, y el concierto económico dice, oye, en el momento en el que se produzca el cambio de domicilio, desde ese momento, oye, te cambia la administración y te cambia la normativa. Esto lo dice el propio concierto y lo dicen otras leyes. Y esto, como os he dicho, esto hay que matizarlo, porque por dos materias. Por dos matices, y con esto termino. El precepto hace referencia a personas físicas, sin embargo el Tribunal Supremo ha dicho, no, que esto también afecta a las personas jurídicas. Y el segundo matiz es, oye, cuando tú cambias de domicilio, imagínate que cambias de domicilio el 28 de abril. No es que el día 28 de abril tú pases a ser, por ejemplo, de renta contribuyente de otro sitio. Habrá que ver en el año natural dónde has estado así. Imaginaros que cambio el 28 de diciembre. Y me voy a territorio común. Pues mi declaración de la renta la presentaré en Álava. ¿Por qué? Porque del 1 de enero al 28 de diciembre he permanecido más días en Álava. Por tanto, el efecto de lo que os quiero matizar es que el cambio de domicilio inmediato se produce en función de que se den las circunstancias que determinan que seas o que no seas de esa otra administración. Y si me dejas un segundico, en relación con las preguntas, en relación con las... Sí, la tengo, eran todas básicamente interesantes. Oye, ¿y qué problemática se da en el campo internacional?
Hemos hablado del campo interno, ¿qué problemática es en el campo internacional? La problemática es la misma, determinar en cada caso dónde está el domicilio. Normalmente en los convenios de doble imposición lo que se hace, o lo que puede suceder, es, o lo que, mejor dicho, lo que se hace como regla general es decir, oye, la residencia se determina en base a la legislación interna de cada Estado, con lo cual, ¿qué puede suceder? Que a un contribuyente de todos los Estados lo consideren como residente y encima le haga tributar por toda la renta mundial. Para evitar estos problemas se establece una serie de criterios en los convenios de doble imposición, que consiste en decir, me voy a fijar en primer lugar dónde tienes una vivienda permanente, y eso te va a fijar la residencia. Pues imagínate que tienes una vivienda permanente en los dos sitios. Entonces se van a fijar en un criterio, en un concepto que es también el que genera problemas, que es dónde están las relaciones personales y económicas, lo que decíamos, vocación de permanencia. Si no me voy al lugar donde uno viva habitualmente, si tampoco lo puedo determinar al lugar donde uno es nacional, y si no lo puedo determinar, entonces lo que hacen los convenios de doble imposición es decir, pónganse ustedes de acuerdo de quién es este contribuyente. Pues muchas gracias. Con esto. Muchas gracias a ti por la charla y nada, pues gracias a todos y damos paso a la siguiente. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias a vosotros.